Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente con un video acerca de filosofía del lenguaje y en esta ocasión vamos a hablar de metafísica y lenguaje, de la relación entre la metafísica y el lenguaje. Y para ello vamos a tomar a uno de los filósofos más importantes del siglo XX, como es Ludwig Wittgenstein. Y vamos a tomar un texto que podemos ubicarlo en el periodo de transición de lo que sería el pensamiento de Wittgenstein, que es la Conferencia sobre Ética. Muy bien, vamos a avanzar un poco más. Ahí tenemos a nuestro filósofo. Bien, Wittgenstein nació en Viena en 1889 y falleció el 29 de abril de 1951 en Cambridge. Es un filósofo que inicialmente se formó en ingeniería y que luego se interesó por los fundamentos de la matemática y por el análisis lógico del lenguaje. Digamos que el punto de partida o de la rama del saber de la cual proviene Wittgenstein es la ingeniería. Y luego se fue interesando por las cuestiones filosóficas en relación a los fundamentos de la matemática y al análisis del lenguaje. Muy bien, vamos a hablar de nuestro texto, que es la Conferencia sobre Ética. Esta conferencia fue dictada en Cambridge el 17 de noviembre de 1929. Wittgenstein comienza haciendo referencia a Moore, quien define la ética como la investigación sobre lo bueno, y menciona otras posibles definiciones a fin de explicar los rasgos característicos de la ética. Cuando decimos que la ética es la investigación sobre lo bueno, lo valioso, lo realmente importante o lo correcto, podemos hacernos una idea aproximada de aquello de lo cual se ocupa esta disciplina. Pero estos términos, noten estos términos porque esto va a ser muy importante para el desarrollo del texto. Las expresiones que dicen bueno, valioso, correcto, tienen un rol fundamental en este texto, porque Wittgenstein lo que va a decir que ese tipo de expresiones tienen una característica fundamental que tiene que ver con los sentidos que nosotros usamos cuando expresamos tales términos. Muy bien. Para Wittgenstein, estas expresiones, o sea, bueno, correcto, valioso, son utilizadas con diferentes sentidos. Un sentido trivial y relativo y otro sentido ético o absoluto. Es decir, que para hablar en uno u otro sentido empleamos los mismos términos, pero no queremos decir lo mismo. Esto es, digamos, esto es clave para entender. Empleamos los mismos términos, pero no queremos decir lo mismo. Wittgenstein va a dar un ejemplo. Dice lo siguiente. Si yo digo que esta silla es buena, significa que esta silla sirve para un propósito predeterminado. Y la palabra bueno aquí solo tiene significado en la medida en que tal propósito haya sido previamente fijado. De hecho, la palabra bueno, en sentido relativo, significa simplemente que satisface un cierto estándar predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cuando yo digo que una silla es buena, me estoy refiriendo, digamos, a la función que cumple la silla, o digamos, o a la razón por la cual fue creada, ¿no? ¿Cuál es el fin, la finalidad que tiene? Que puede ser que sea resistente, que sea cómoda, que no sé, y un montón de cualidades más que puede tener una silla para ser buena. Y, pero lo importante de esto es que cuando nosotros decimos una buena silla es porque cumple su función de silla, digamos. Cumple bien esa función. No se rompe, es resistente, es cómoda y otras cosas más que podríamos agregar. Entonces, aquí el término bueno está usado en un sentido relativo, en un sentido trivial. Entonces, hay otro sentido que no, lo acabamos de ver en la imagen anterior, que tiene que ver con lo que dice Wittgenstein, el sentido absoluto. Y vamos a ver un párrafo que está dentro del texto donde aparecen estos dos sentidos.
Wittgenstein supone que si él está jugando al tenis y alguien dijera usted juega bastante mal, él podría decir lo sé, pero no quiero hacerlo mejor, lo cual no presentaría ningún problema. En cambio, si se daría esta misma respuesta ante una situación de mala conducta, allí sí se presentaría una dificultad, puesto que es obvio que se espera que se pueda corregir ese mal comportamiento. Entonces, acá esta diferencia que hay entre estos dos ejemplos que propone Wittgenstein son estos usos de los sentidos relativo y absoluto. Entonces, nos preguntamos cuál es la diferencia entre ambos sentidos. Y la diferencia es esta. La diferencia entre estos dos casos es que el primero es un juicio de valor relativo y el último se trata de un juicio de valor absoluto. Cuando nosotros hablamos en sentido ético, estamos hablando, usando esas palabras, queriendo decir otra cosa, que ya no tiene que ver con la función o con la finalidad que tiene, como en el caso de la silla. Entonces, cuando usamos los términos bueno o correcto referidos a una persona, no estamos hablando de una función como en el ejemplo de la silla, sino que estamos suponiendo que existe un principio universal de lo bueno o lo correcto que toda persona debe procurar. Algo así como un parámetro metafísico para medir lo que es realmente bueno. Entonces, cuando nosotros decimos que una persona es buena, en realidad estamos suponiendo que existe ese principio universal de lo bueno, al que toda persona debe ajustarse para poder hacer lo correcto. Y claramente en el caso de los objetos no es así. Muy bien. Seguimos avanzando. Por ejemplo, otro ejemplo es una persona correcta o una ruta o calle correcta. Cuando nosotros decimos que una ruta es correcta, siempre va a ser en relación a la finalidad, es decir, hacia el destino a donde yo voy. Es correcta en base a eso. Entonces, si yo quiero ir a Rosario, si quiero ir a la ciudad de Mar del Plata, la ruta correcta va a ser la que me lleven a esos lugares, o la que me lleve más rápido a esos lugares, o la que corresponde que tenga que tomar para ir a esas ciudades. Entonces, y cuando yo digo que una persona es correcta, utilizo el mismo término, pero que en realidad, ¿qué es lo que quiero decir cuando digo que una persona es correcta? Volvemos otra vez a, a esa, digamos, a que estamos suponiendo que hay un principio universal, metafísico, de lo que realmente sería bueno o correcto, que toda persona debe ajustarse para poder hacer justamente lo correcto. Y esto se entiende mejor si invertimos, digamos, estos usos, ¿no? Que esto también aparece en el texto de Wittgenstein. Supongamos que cuando yo digo que una ruta es correcta, vamos a darle el sentido absoluto, no el sentido trivial o relativo. Vamos a decir que una ruta es correcta, pero vamos a darle ese sentido ético y absoluto. Si yo digo que una ruta es correcta y lo digo en ese sentido, entonces tengo que pensar que todos los automóviles del mundo o todos los automóviles que existen deben ir por esa ruta y cualquiera que no vaya por esa ruta debería avergonzarse. Noten cómo se da un disparate, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente cuando yo digo que la ruta es correcta no lo estoy hablando en un sentido absoluto. Porque si hablo en un sentido absoluto tendría que pasar esto. Y esto es un sinsentido. Entonces, ahí podemos ver claramente que cuando hablamos de personas o cuando hacemos juicio de valor, usamos los mismos términos, pero claramente no queremos decir lo mismo. Seguimos avanzando. Entonces, para Wittgenstein, el lenguaje metafísico, mejor dicho, en el lenguaje metafísico, los términos parecen utilizarse como símiles o alegorías. Esa es la forma digamos, con la cual se utilizan estos términos en el lenguaje metafísico. Y ahora él va a hablar acerca de esto en el texto. Y dice, pero un símil debe ser símil de algo. Y si puedo describir un hecho mediante un símil, debo poder también ser capaz de abandonarlo y describir los hechos sin su ayuda. En nuestro caso, o sea, hablando del lenguaje metafísico, ¿no?
En nuestro caso, tan pronto como intentamos dejar a un lado el símil y enunciar directamente los hechos que están detrás de él, nos encontramos con que no hay tales hechos. Así, aquello que en primer momento pareció ser un símil se manifiesta ahora como un sinsentido. Es decir, la metáfora siempre es metáfora de algo, el símil es un símil de algo. Pero Wittgenstein dice, cuando estamos hablando de cuestiones metafísicas, yo quiero abandonar el símil para poder referirme a los hechos, como podría hacerlo con cualquier objeto de la realidad, me doy cuenta que no existen tales hechos. Entonces aquello eh, que en primer momento pareció ser un símil o una metáfora de algo, se manifiesta ahora como un sinsentido, puesto que tales hechos no existen. Entonces, y esto pasa porque, digamos, ya estaba planteado en el Tractatus, ¿no? Si sigue la misma línea. Aquello que está fuera del mundo es inexpresable, ¿no? Es lo que Wittgenstein propone en el Tractatus. Entonces, podemos decir que solo podemos hablar del mundo. Para Wittgenstein, este sinsentido no es por no haber hallado las expresiones correctas, sino que su falta de sentido constituye su misma esencia, puesto que intentan ir más allá del mundo y del lenguaje. Acá vemos la teoría del Tractatus, ¿no? El lenguaje va a chocar contra los límites. Lo que se encuentra fuera de los límites del lenguaje y del mundo es aquello que no puede ser expresado. Entonces, cuando nosotros usamos estos términos en sentido ético y absoluto, estas expresiones intentan hablar de algo que no se deja capturar por el lenguaje. Para finalizar, vamos a considerar el cierre de la conferencia sobre ética, ¿no? Porque Wittgenstein pareciera que está, de hecho, él, digamos, su filosofía eh, desecha la metafísica en ese sentido porque no hay nada que podamos decir acerca de aquello que está fuera del mundo, de lo inexpresable. Sin embargo, sabemos que él ya en el Tractatus le había dado, o por lo menos una lectura del Tractatus es que la importancia que se le da a ese ámbito de lo indecible, ¿no? A ese ámbito del cual nada se puede decir porque eso es lo realmente importante, lo que está fuera del mundo y el sentido del mundo. Muy bien. Al final de la conferencia, Wittgenstein dice, pero es un testimonio de una tendencia del espíritu humano que yo personalmente no puedo sino respetar profundamente y que por nada del mundo ridiculizaría. Es decir, Wittgenstein, más allá de decir que no se puede expresar las cuestiones, las entidades metafísicas, o si hay un mundo metafísico, ese mundo metafísico es inexpresable, claramente él lo toma con ese respeto y que lo toma realmente en serio, ¿no? Que sea inexpresable, podemos decir, no quiere decir que ese ámbito no exista realmente, ¿no? Lo que pasa es que está fuera de los límites del lenguaje. Entonces, damos por terminada la conferencia sobre ética, entendiendo que también Wittgenstein, hay otro texto de él que dice, ¿no? Si la religión es un problema grave, en ese sentido, haciendo alusión a que más allá de que no podamos expresar aquello que nos excede, ahí reside lo más importante. Así que bueno, terminamos con la conferencia sobre ética y seguramente más adelante vamos a subir otro video que tenga que ver también con la filosofía del lenguaje en el pensamiento contemporáneo, pero ya tomando a otro autor. Muchas gracias.